Hola amigos de quienique.com, continuamos trayendo a todos los candidatos al Senado de la República y la Cámara de Representantes para estas elecciones del 11 de marzo, de este domingo 11 de marzo. El día de hoy nos encontramos con Antonio Sanguino, él es candidato al Senado de la República por la Alianza Verde. Doctor Sanguino, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias a Quienique, para mí esta es una casa muy querida, aquí escribí una columna semanal por mucho tiempo, por cerca de 6 años. Y por supuesto, un saludo muy cordial a toda la gente que nos ve a través de estas cámaras y de estos micrófonos. Bueno, usted ha sido concejal de Bogotá, ha tenido una trayectoria política bastante interesante, pero decidió dar el salto al Congreso de la República y no a Cámara de Bogotá como haría normalmente un concejal, sino directo al Senado. ¿Por qué? Primero porque tengo una fórmula de Cámara, que es una persona muy articulada a la agenda de Bogotá, con quien tengo plenas coincidencias, plena sintonía. Es el candidato Javier Suárez, número 103 en la lista del Verde también. Al mismo tiempo hacemos equipo con la concejal María Fernanda Rojas, que fue quien ocupó mi curul desde el pasado 1 de diciembre. Pero también porque, a mi juicio, digamos, la vocería que uno puede ejercer desde la Cámara en temas de Bogotá, ¿sí?, a veces se hace de una manera mucho más eficaz y mucho más sobre el día a día de la administración distrital desde el Consejo de la Capital. Luego entonces, pues yo, la reflexión que tenía me llevó a que si quería seguir ocupándome solo de Bogotá, pues con que me mantuviera en el Consejo era suficiente. Si iba a salir del Consejo, pues lo mejor era intentar poner mi liderazgo al servicio de la agenda nacional, que es el escenario o que es, digamos, el espacio del cual se ocupa el Senado de la República. Pero además porque yo vengo de la agenda nacional antes de ser concejal. Yo fui director ejecutivo de la Corporación Nuevo Arcoíris por espacio de 10 años. Estuve incluso en la investigación de la parapolítica en sus inicios, que hicimos desde la Corporación Nuevo Arcoíris. Y en el último tiempo combiné mi rol de concejal con el de presidente vocero nacional del Partido Alianza Verde. Estuve al frente en esa condición de la consulta popular o del plebiscito por la paz en la campaña del sí, y estuve luego también en el equipo promotor de la consulta popular. Hago parte del equipo nacional de la consulta popular anticorrupción, y eso me permitió, digamos, de nuevo articularme a la agenda nacional. Creo que el Congreso y el Senado se va a ocupar de temas cruciales para el país, en materia de acuerdos de paz, en materia de lucha contra la corrupción, en materia de agenda social y agenda ambiental. Y esos temas para mí son muy atractivos. Creo que puedo contribuir desde el Senado a empujar cambios con la bancada del Verde y con un bloque parlamentario independiente, cambios importantes para el país. Usted llega a esta candidatura al Senado de la República bajo dos banderas, como bajo dos temas, y es el tema del buen vivir y la justicia climática. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come eso? Son dos conceptos muy lindos y me parecen muy apropiados de las Naciones Unidas, del sistema de Naciones Unidas. El buen vivir, ¿qué significa? Es el nuevo nombre de los derechos sociales de los ciudadanos en el mundo de hoy, o de las ciudadanías en el mundo de hoy. Buen vivir, ¿qué significa? Mínimo vital del agua, servicios públicos al alcance de la gente, significa educación, que es la prioridad en todas las encuestas de los ciudadanos en Colombia y que es el gran motor del desarrollo y el gran ascensor social por excelencia en cualquier sociedad. Salud como derecho fundamental, movilidad sostenible, en fin, todo lo que signifique buen vivir para el ciudadano. Y justicia climática es el nuevo nombre de la justicia social en tiempos de cambio climático y calentamiento global, que significa, por supuesto, decisiones públicas y cultura ciudadana para enfrentar el cambio climático con una perspectiva de sostenibilidad y sustentabilidad ambiental. Bueno, entonces rápidamente vamos a hablar un poco profundizar más en el tema del buen vivir primero, y hablemos del tema de salud y cómo atender el problema del sistema de salud en Colombia,
que constantemente hay quejas de los usuarios, que no los atienden, que no hay calidad en el servicio prestado, cómo poder atacar esas problemáticas y poder darles como una buena calidad de vida a los ciudadanos en materia de salud. Bueno, empecemos si quieres por ese tema, salud. La ley 100 es una ley que está en contravía de la ley estatutaria en salud recién aprobada en el Congreso que reconoce la salud como un derecho fundamental. La ley 100 está colocada en la órbita de un servicio público que puede ser prestado por privados, no en la órbita de un derecho fundamental, y como puede ser ofrecido y prestado por privados, pues se fundamenta en la lógica de la ganancia de cualquier bien privado. Es decir, la lógica racional económica que dice que tú debes buscar, ¿no?, más utilidades y más beneficios al menor costo. Y eso se traduce en la manera como el sistema de salud atiende al ciudadano, atiende al paciente. El paciente ya no es un ciudadano con derechos, sino que es un cliente, ¿no? Esa es la lógica con la que opera la ley 100, que tiene su máxima expresión en las empresas prestadoras de salud de carácter privado, ¿no? Y la lógica que le han incorporado a los hospitales públicos, que deben competir y operar como si fueran EPS privadas. ¿Quién termina perdiendo? El ciudadano y el paciente. Porque si eso se junta con la inexistencia o con la existencia precaria de una estrategia de prevención y promoción en salud, pues sencillamente hay congestión de los servicios hospitalarios, ¿no? Y los servicios hospitalarios son prestados de una manera precaria, al menor costo sobre todo para aquellos pacientes que sufren enfermedades de alto costo, que deben acudir a la tutela, ¿no?, y a maromas jurídicas y judiciales para que sean atendidos con dignidad por las EPS. Eso implica una reforma a la ley 100. El país no resiste, los ciudadanos no resistimos un sistema de salud soportado sobre una lógica privada como la que tenemos actualmente, que armonice la ley reglamentaria, que es lo que es hoy la ley 100, con la ley estatutaria que reconoce la salud como un derecho fundamental. O sea, que la cuestión estaría en hacer pública la salud y que ya no esté más en manos de privados. Así es. Yo creo que hay que devolverse, hay que eliminar las EPS privadas y hay que colocar la atención de este derecho en un sistema público de salud que incorpore una estrategia que en Bogotá se llamó territorios saludables o salud a su hogar, ¿no?, que significa intervenir preventivamente los territorios que incorporan población que requieren educación en salud, prevención y promoción, sobre todo para disminuir aquellas enfermedades perfectamente prevenibles y curables. El año pasado, por ejemplo, en Colombia se murieron 17.000 niños por enfermedades perfectamente prevenibles y curables, como por ejemplo enfermedad diarreica aguda, ¿no?, o enfermedad respiratoria aguda. Eso no puede ser aceptado en ningún país moderno en el mundo de hoy. Y digamos, en temas de educación, ¿va por la misma vía? Por supuesto. Nosotros tenemos... La pública. No, claro, pero no, digamos, es muy difícil volver pública las universidades y la educación privada, ¿sí? Las universidades y la educación privada pues deberán seguir existiendo y quienes quieran pagar educación privada, pues que lo hagan. Lo que sí tenemos que hacer nosotros es que la educación pública que ofrezcamos debe acercarse o debe parecerse en términos de calidad, ¿no?, de infraestructura, de formación académica, de pertinencia, de calidad, de universalidad a la educación privada, ¿no? Porque digamos, es muy triste el espectáculo de que las universidades privadas de Bogotá, en el oriente, ¿no?, pegados a los cerros orientales, construyan edificios inteligentes, mientras las edificaciones de la Universidad Nacional, que es una de las 5 universidades más importantes y mejores del país, sus edificaciones estén cayéndose, estén acusando ruinas
incluso como si fuera un chiste, los edificios de la Facultad de Arquitectura y de Ingeniería de la Universidad Nacional, de Bogotá. Entonces eso no se puede permitir, pero además tampoco puede ser que la plata pública, que los recursos públicos, que es de todos los colombianos, terminen alimentando las finanzas de las universidades privadas en detrimento de la universidad pública, que es lo que está pasando con el programa Serpilo Paga, ¿no? Dice Ignacio Mantilla, el rector de la Nacional, que con lo que financiamos la formación de 40.000 jóvenes, en Serpilo Paga podríamos financiar la educación en universidad pública de 600.000 jóvenes egresados de nuestros colegios. Entonces estamos premiando 40.000 y castigando 560.000 jóvenes. Entonces, educación pública superior sobre todo para aumentar las tasas de cobertura, aumentar las tasas de cobertura en educación básica y media, y preescolar, ojalá gratuito para los sectores más pobres de la población, preescolar de calidad, ¿no? Ese es el gran salto que tenemos que dar, ¿no? Para que seamos Colombia la más educada, ¿no? Para que esa consigna no quede en un saludo a la bandera y para que nos acerquemos a ser un país, digamos, competitivo y del primer mundo en estos tiempos contemporáneos. Pero todas estas reformas que piensan llevar ustedes al Congreso, tanto en la educación como en la salud y seguramente en otros temas, requieren gran cantidad de recursos. Esos recursos, ¿de dónde saldrían? No se necesita expropiar a nadie. No estoy diciendo eso. Sí, porque, no lo digo por ti, sino porque nuestros contradictores, ¿no?, que quieren llevar a que la gente vote por miedo, dicen que es que entonces, quién sabe a quién vamos a expropiar. No. Mire, Colombia pierde anualmente 50 billones de pesos en corrupción. 50 billones de pesos. Le voy a dar esta cifra. El déficit de las universidades públicas en Colombia es de 550.000 millones de pesos. Es decir, el 10% de lo que se roba la clase política tradicional de Colombia con los contratistas corruptos en la contratación pública. Es decir, solo con que no se robasen esa plata, ahí tendríamos una fuente de recursos muy importante. Eso para educación. En salud el problema no es de recursos, el problema es del modelo. O sea, con los recursos que hoy destinamos a la salud, nosotros podríamos dar un salto en calidad en la atención en salud. Nosotros estamos destinando 30 billones de pesos al año en salud, ¿no? Y los recursos con los que vive o de los que viven las EPS privadas son los recursos del FOSIGA, son los recursos que transfieren, que vienen de los fondos públicos, de los recursos públicos. Entonces lo que tenemos que cambiar es la intermediación, lo que tenemos que cambiar es quién maneja esos recursos, ¿no? Y si va a ser estatal o público el servicio de salud, pues eso tiene que tener todos los ojos, todos los controles, para que la corrupción que existe en el sector público no se trague los recursos de la salud, que es lo que ha venido ocurriendo con los famosos carteles de las hemofilias, carteles de los enfermos de SIDA, etcétera, etcétera, que son, digamos, fenómenos de corrupción que viven del presupuesto público. Pero además hay otra fuente de recursos, la evasión, los recursos que por impuestos no pagan quienes se llevan sus capitales a los paraísos fiscales, por ejemplo, ¿no? Y unas metas mucho más ambiciosas, con mecanismos mucho más eficaces de control de la evasión y de la elusión en Colombia. Allí hay dos grandes fuentes de recursos para lograr propósitos importantes en la mejora de la vida de la gente, en el buen vivir de los ciudadanos. Digamos que el tiempo nos está avanzando, pero todavía hay dos temas importantes que yo quisiera tratar y uno está muy relacionado a lo que usted acaba de mencionar y es el tema de la consulta anticorrupción. Precisamente esa ha sido como una de las banderas de la alianza de ustedes, de la Coalición Colombia y de la Alianza Verde desde hace mucho tiempo, pero no se pudo dar para estas elecciones. ¿Usted cree que este Congreso sí la va a aprobar antes incluso de que se posesione el siguiente? Pues le han estado mamando gallo, como se dice coloquialmente, ¿no? Primero, pues las 7 propuestas que están en la consulta popular anticorrupción se volvieron consulta popular anticorrupción
porque este Congreso no quiso aprobar esas iniciativas, no quiso aprobar la disminución del sueldo de los congresistas, no ha querido aprobar iniciativas en relación con la eliminación de la mermelada en la asignación de los recursos de inversión pública, no ha querido aprobar normas que obliguen a que los congresistas hagan públicos sus declaraciones de renta y de patrimonio. En fin, esperemos que haya una suficiente presión de la opinión pública como para que el Senado, en medio de la campaña presidencial, ponga contra las cuerdas a los congresistas y a los candidatos presidenciales que se vean obligados a pronunciarse en favor o en contra de esta consulta popular anticorrupción, ¿no? Ahí vi, por ejemplo, al candidato Vargas Lleras, ¿no?, echándose un discurso en plaza pública ofreciendo prisión perpetua para los corruptos. Pues yo no sé si ya ha pensado en un pabellón para los candidatos y los electos de Cambio Radical, ¿no? Pero cuando estaba diciendo eso, ahí apareció un video repartiendo mercados a los asistentes a su concentración, ¿no? Yo no sé si además las bolsas con las que estaban empacadas esos mercados eran de Supertiendas Olímpicas, porque era una manifestación de los char, ¿no? Pero yo creo que los candidatos y sus parlamentarios van a estar combinados a que aprueben o no esta consulta. Si no, nosotros de todas maneras vamos el 20 de julio, una vez se instale este Congreso, a empujar y a presionar para que el Senado valide la consulta popular anticorrupción. Y bueno, ya para finalizar, porque el tiempo ya se nos está acabando, nos quedan apenas como 3 minutos, aclárenos un poco a todos nuestros usuarios y a nosotros los periodistas, cómo es el tema de que la Alianza Verde, algún sector quiere como buscar alianzas con otros sectores para las presidenciales. ¿Cómo está la situación ahí? No, muy sencillo. La Alianza Verde hace parte de una coalición, que es la Coalición Colombia, que tiene un candidato, se inscribió hoy precisamente, con una fórmula vicepresidencial, que es una senadora del Verde, que es Sergio Fajardo y Claudia López respectivamente. Pero nosotros hemos dicho, un sector del partido, que esa coalición sigue siendo insuficiente, que todas las mediciones de intención de voto que se han hecho, ¿no?, en esta campaña presidencial indican que no nos alcanza, que necesitamos juntarnos con otros. Es más, el Congreso del partido Alianza Verde aprobó unánimemente buscar una coalición más amplia y aprobó además unánimemente que el mecanismo para que hubiera un solo candidato, el mejor mecanismo era una consulta interpartidista. Solo que en el camino esas dos decisiones no se materializaron por distintas razones, pero aún así, aun cuando no concurramos en una consulta con otros, creo que de aquí a mayo tenemos que hacer los esfuerzos por buscar una sola candidatura, una sola coalición y un solo programa y una sola propuesta programática para el país que nos permita ganarles a nuestros adversarios políticos, a los que representan el establecimiento político tradicional, que se resumen en dos candidaturas, la de Vargas, que yo he llamado la candidatura sin asco, y la coalición promovida por Pastrana y por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que esas dos candidaturas suman 20 años de gobierno en la última etapa de la historia de Colombia. 4 de Pastrana, 8 de Uribe y 8 de Vargas y Santos. 20 años. O sea, ellos representan lo que hasta ahora ha sido Colombia. Y aquí los que estamos de este otro lado tenemos que ofrecer lo que queremos como sueños, como posibilidades de realización y de transformación democrática para los colombianos y colombianas, los que soñamos un país relativamente distinto. Entonces, ese es el dilema y tenemos que actuar con responsabilidad. ¿Y con quién sería? Pues el que tenga más posibilidades de ganar la presidencia de la República, de pasar a segunda vuelta. Hay que buscar una fórmula de acuerdo. ¿Entre quiénes? Entre Fajardo,
entre Petro y Humberto de la Calle y Clara López, más Carlos Eduardo Caicedo, que está compitiendo en esta consulta con el propio Gustavo Petro. El que gane esa consulta, más estas otras dos candidaturas, podrían perfilar una propuesta independiente que le ofrezca al país, digamos, una posibilidad muy cierta de un cambio democrático en las próximas elecciones presidenciales. Doctor Sanguino, lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Muchas gracias y por supuesto muy contentos de estar aquí en Quién y Qué, invitar a los ciudadanos y ciudadanas a que salgan a votar este 11 de marzo, no se queden en la casa. Y por supuesto invitarlos a que voten por esta opción, que es el verde número 3 en la lista al Senado de la República. Es marcar el logo del verde y la casilla número 3. Bueno, y a ustedes, amigos de Quién y Qué, también muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo, y les recordamos que toda la información de las elecciones de este domingo 11 de marzo la pueden encontrar en www.quienyque.com, y en nuestras redes sociales estamos como Quién y Qué, en Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.